Bueno, hoy vamos a hablar de cómo la mayor fantasía moderna de la vivienda, eh, esta idea casi mágica de hacer clic en una web y que un camión traiga una casa perfecta a la parcela, pues puede chocar violentamente contra un muro de hormigón llamado realidad. Totalmente. Un muro muy duro, además. Ya te digo, imaginemos la escena por un momento a ver. Alguien entra en Internet, elige un modelo de casa precioso con sus cristaleras enormes, paga una señal y espera que, casi en un abrir y cerrar de ojos, se monte un hogar reluciente, como quien monta un mueble sueco, vaya, pero a lo grande. Claro, es que es una imagen tremendamente seductora. O sea, es que las casas prefabricadas y modulares se están vendiendo constantemente como la solución definitiva, limpia y, sobre todo, sin estrés a todos los problemas tradicionales de la construcción. Van a decir a cámara lenta cuando se trata de burocracia o de proyectos vitales a gran escala. Sí, sí, sí. Entonces, la promesa de la inmediatez, de poder saltarse la incertidumbre de los plazos de obra, de no lidiar con el polvo y los retrasos, responde perfectamente a la mentalidad de consumo actual. Es casi, digamos, el Amazon Prime de la arquitectura. Fíjate, el Amazon Prime de la arquitectura. Me encanta esa definición, es buenísima. Pues bueno, vamos a desempacar todo esto, porque nuestro análisis a fondo de hoy se basa en unas notas directas, unos apuntes, que son pura trinchera, de una fuente interesantísima. Así es, los apuntes de Mundo Modular. Exacto. El texto creado por Juanmi, el responsable del proyecto Mundo Modular. Y, a ver, hay que decir que el documento es una dosis de realidad brutal, un jarro de agua fría totalmente necesario para quienes nos escuchan. Desde luego. Expone de manera muy clara que este tipo de viviendas tiene efectivamente muchísimas ventajas, pero también arrastra una serie de problemas ocultos de los que casi nadie quiere hablar cuando te entregan el folleto publicitario en papel cuché. Es un ejercicio de disección absolutamente vital, porque hay que reconocer que la innovación tecnológica que hay detrás de la construcción modular es fascinante desde el punto de vista de la ingeniería. Ojo, que lo es. O sea, la capacidad de ensamblar estructuras complejas en un entorno controlado, donde no llueve y la temperatura es constante, pues cambia las reglas del juego. Claro, no tienes los materiales mojándose bajo la lluvia. Exacto. Pero lo que plantea este texto es que toda esa precisión milimétrica de laboratorio tiene que salir al mundo exterior tarde o temprano. Y el mundo exterior, lamentablemente, para los catálogos de ventas, no es ni prefabricado ni predecible. ¡Qué gran verdad! Está lleno de barro, de leyes antiguas y de muchísimos imprevistos. Y esa es precisamente la misión de nuestra exploración en nuestro espacio de hoy. Vamos a desmontar el mito de la casa instantánea perfecta. Y quiero dejar algo clarísimo desde este mismo instante, ¿eh? El objetivo aquí no es ni mucho menos quitarle la ilusión a quien esté soñando con tener una vivienda de este tipo. Para nada, no es eso. Para nada. El objetivo es armar a nuestra audiencia con el conocimiento necesario para que una decisión económica y vital de este tremendo calibre no acabe convirtiéndose en una auténtica pesadilla por falta de información. Eso es fundamental. Así que, pasando de la fantasía de la web a la pura realidad de la cartera y los despachos, pues surge una pregunta que creo que es la base de todo. Si la casa se hace rapidísimo, en un par de semanas, en una nave industrial perfectamente equipada, ¿por qué los dolores de cabeza empiezan muchísimo antes de que el camión arranque el motor? Pues lo que ocurre aquí es fascinante. La propia palabra prefabricado genera un espejismo en nuestra percepción del tiempo y de la ley. El primer gran choque con la realidad que destaca el documento, y es un choque monumental, son las licencias y los trámites. Menuda tela los trámites. Totalmente. Porque existe una creencia popular y muy extendida de que al tratarse de una estructura modular, la burocracia va a ser más ágil, que al no haber una obra ruidosa durante un año, el ayuntamiento de turno va a dar luz verde en cuestión de días con un trámite simplificado. Ya, la ilusión de la vía rápida. Pero el texto es tajante y no deja lugar a dudas. Las licencias pueden tardar meses o incluso años dependiendo del municipio, exactamente igual que si se fuera a construir una casa tradicional poniendo un ladrillo encima del otro con cemento. Exactamente igual. Y a ver, tiene toda la lógica legal del mundo, por muy frustrante que resulte. Ah, sí. Claro, a los ojos del sistema urbanístico no hay ninguna distinción fundamental. Un terreno tiene una calificación específica, unos usos permitidos y unas restricciones inamovibles de volumen, de altura, de retiros de la linde, de estética. O sea que al final el suelo es el suelo. Eso es.
Al técnico de urbanismo del ayuntamiento le resulta absolutamente indiferente si esa pared del salón se ha levantado a mano durante 3 semanas bajo el sol abrasador o si ha llegado perfectamente terminada en la parte trasera de un tráiler. Qué curioso, claro. La maquinaria burocrática se mueve exactamente a su ritmo tradicional de siempre. Hay que presentar un proyecto básico, un proyecto de ejecución, esperar los informes sectoriales, en fin, todo el paquete completo. Madre mía, la burocracia de siempre. Claro, uno piensa que por ser moderno va a ir rápido y se choca de bruces con la administración del siglo pasado. Tal cual. Y aquí es donde entra el segundo gran espejismo del que habla La Fuente, que va muy de la mano de los despachos, y son los famosos costes ocultos y el mito del presupuesto cerrado. El documento de Juanmi lanza una frase que parece muy simple pero que encierra una verdad enorme, y es que la casa no es solo la casa. Una gran frase. Y reflexionando sobre esto, se me ocurre una analogía que creo que encaja bastante bien para quienes nos escuchan. Es como cuando alguien decide comprarse un coche eléctrico de última generación porque ha encontrado una oferta increíble en el concesionario. Parece el chollo del siglo, ¿eh? El precio del vehículo es fantástico. Ya sé por dónde va, sí. Claro, pero esa persona se olvida de que luego tiene que contratar un electricista para instalar un punto de carga en el garaje, tal vez adaptar toda la instalación eléctrica de su vivienda para soportar esa nueva potencia sin que salten los plomos, y para rematar la faena pedir permisos interminables a la comunidad de vecinos. Exacto. De repente, el chollo inicial dispara el presupuesto a unas cifras que nadie había calculado en un principio. Es un ejemplo buenísimo. Y de hecho, la situación con la vivienda es todavía más delicada. Porque, a ver, si alguien comete un error de cálculo muy grave con el coche eléctrico, pues en el peor de los casos lo puede vender o devolver al concesionario. Es verdad, siempre hay una salida. Claro, pero con una casa el error se queda anclado al terreno para siempre. En el caso de las casas modulares, el texto enumera claramente esos componentes del ecosistema que la gente suele subestimar o ignorar por completo cuando mira el precio gancho en Internet. A ver, repasemos eso porque tiene miga. Pues primero, el terreno en sí, que obviamente supone un desembolso monumental. Segundo, y esto es clave, la cimentación. Una casa no levita sobre el césped, necesita anclarse a la tierra de manera segura. Ya, que parece que la dejas caer y listo, pero no. Ojalá, pero no. Eso implica traer excavadoras, hacer zanjas, colocar armaduras de hierro y verter toneladas de hormigón. Y tercero, lo que llamamos las acometidas. Hay que conectar esa vivienda maravillosa a la red municipal de agua, a la red eléctrica y al alcantarillado. Claro, y eso cuesta dinero. Muchísimo, lo cual a veces implica abrir zanjas en la vía pública pagando unas tasas enormes al ayuntamiento. Y por último el transporte, que lo menciona el texto y me parece una absoluta locura. No estamos hablando de una furgoneta de reparto de Amazon, precisamente. Para nada. Hablamos de llevar módulos que pueden pesar 15 toneladas. A menudo requiere transportes especiales, vehículos que superan las dimensiones normales de la carretera. Claro, los típicos que van con el coche piloto detrás. Eso es, significa pagar escoltas de tráfico, planificar rutas cortando calles y alquilar grúas de gran tonelaje para levantar la casa por los aires y posarla en la parcela. ¡Qué barbaridad! Es que, de repente, el número que aparecía en la web, ese precio tan atractivo en letras gigantes y en negrita, resulta ser solo la punta del iceberg. Todo lo demás está sumergido bajo el agua, y es ahí exactamente donde el presupuesto hace aguas si no se ha llevado una hoja de cálculo al milímetro. Totalmente. Pero bueno, a ver, avancemos en el proceso. Supongamos que alguien de nuestra audiencia ha hecho sus deberes a la perfección. Ya ha peleado con el ayuntamiento, ha esperado pacientemente, ha conseguido todos los papeles, ha asumido esos costes ocultos del hormigón y las grúas, y por fin tiene la licencia en la mano. El momento de la verdad. Llega el gran momento, llevar la casa al mundo físico. Y aquí es donde entramos en lo que La Fuente define como los problemas del terreno y la ejecución. ¡Qué ojo! Esto tiene tela también. Este es posiblemente el punto de inflexión más crítico en cualquier proyecto modular. Porque hasta este preciso instante, la casa ha existido únicamente en el entorno idealizado de un programa de diseño en 3 dimensiones por ordenador. O en la fábrica. Exacto, o en el clima perfectamente controlado de una fábrica con luz artificial. Pero ahora tiene que enfrentarse a la topografía pura y dura. Y el texto nos lanza una advertencia vital. No cualquier parcela sirve para este tipo de construcción. Claro, el documento menciona de forma específica cosas como pendientes pronunciadas,
accesos difíciles o normativas locales caprichosas. Es que es un factor limitante. Porque, a ver, una cosa es encontrar un terreno que es una joya absoluta, situado en la ladera de una montaña con unas vistas al Mediterráneo que quitan el hipo. Y otra cosa muy distinta es explicarle al conductor de un camión articulado de 20 metros de largo cómo demonios va a subir por un camino de tierra estrecho. Una odisea. Estrecho, sin asfaltar y lleno de curvas de herradura, para dejar allí un bloque del tamaño de un autobús. Es que a veces físicamente no entra. Y cuando físicamente no entra, las soluciones son económicamente dolorosas. La logística de implantación es un desafío de ingeniería civil de primer orden. Me lo imagino. A veces, adaptar ese terreno idílico implica construir muros de contención monumentales o expropiar temporalmente un trozo de la parcela vecina para ensanchar un camino solo para que pase la grúa. O incluso en casos extremos, recurrir a helicópteros. Madre mía, helicópteros. Sí, y todo eso puede llegar a costar un porcentaje altísimo del valor de la propia casa. Esto nos demuestra que el terreno manda siempre. Pero esto nos lleva al segundo aspecto de este choque con el mundo físico, y es posiblemente el más técnico y el que más sorpresas desagradables esconde. ¿Cuál es? El aislamiento y la calidad de la ejecución final. Y aquí es donde el tema se pone realmente fascinante, porque al leer los apuntes de Juanmi me surge una duda enorme, fíjate. Dime. La fuente afirma que una buena casa modular puede tener un aislamiento excepcional, superior al de una casa de ladrillo tradicional, pero que una mala ejecución en el montaje puede convertir ese punto fuerte en un problema gravísimo. Así es. Pero vamos a pensar esto lógicamente a ver. Si estamos diciendo que los módulos vienen perfectos de una fábrica, construidos por máquinas de última generación o por especialistas que trabajan con precisión milimétrica, en un lugar donde no llueve, no hace viento y los materiales no sufren, pues la pregunta es obvia. Sí, entiendo por dónde vas. ¿Cómo es posible que el mero hecho de juntarlos en la parcela, al aire libre, arruine por completo algo tan fundamental como el aislamiento térmico? Pues esa es la pregunta que destapa la verdadera anatomía de estas construcciones. Hay que entender cómo funciona el concepto modular en la práctica. Si visualizamos un módulo único en la fábrica, es cierto que sus paredes, sus ventanas de triple cristal y su aislamiento interno suelen ser de una calidad superlativa. Claro, todo muy controlado. Porque se ensamblan con un control de calidad altísimo. Pero una casa familiar rara vez consta de un solo módulo. Suelen ser 3, 4 o 5 bloques enormes que deben unirse en el destino final. Y el punto débil absoluto, el talón de Aquiles de cualquier arquitectura modular, son precisamente las juntas, las zonas de conexión. Claro, las costuras del traje. Así es, me gusta esa imagen. Es la unión geométrica de un módulo con el que tiene al lado, o la unión de ese módulo perfecto de fábrica con la cimentación de hormigón rugoso que se ha vertido en el terreno. Ostras, claro. Y hay que tener en cuenta que esa conexión tan crítica no la hace un robot automatizado a 20 grados de temperatura. Es un trabajo humano, puramente artesanal, que se realiza a pie de obra. Ahí está, el factor humano. Exacto. Si el operario que hace esa unión no sella perfectamente las juntas, si hay un solo milímetro de desviación porque ese día hacía mucho viento y el módulo quedó ligeramente ladeado, o simplemente por falta de pericia profesional, se crea lo que en arquitectura denominamos un puente térmico. Un puente térmico. Un agujero invisible, por así decirlo. Pero para que se entienda bien y nuestra audiencia lo visualice, ¿qué consecuencias reales tiene ese agujero invisible? Porque yo entiendo que entrará un poco de frío, pero, a ver, ¿es para tanto? Es mucho más grave que una simple corriente de aire que te obliga a ponerte un jersey en el salón. Por ese puente térmico se escapa el calor de la calefacción en invierno y entra el calor asfixiante en verano, disparando la factura de la luz de manera brutal. Uf. Pero lo realmente destructivo es la física del vapor de agua. Ese punto frío en la pared choca con el aire caliente del interior de la casa y genera condensaciones. No me digas. Literalmente, la pared empieza a sudar por dentro y esa humedad, que a menudo queda oculta detrás del pladur, empieza a crear moho y puede llegar a pudrir la estructura interna de la casa con el paso de los años sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Madre mía. Así que, efectivamente, la precisión milimétrica de la tecnología de la fábrica no sirve absolutamente de nada si el ensamblaje manual en el mundo exterior es deficiente. ¡Qué barbaridad!
O sea que, al final del día, por muchísima tecnología punta que haya en la nave industrial y por muchos renders en 3 dimensiones que nos hayan enseñado, todo el éxito de la vivienda se reduce a las manos de las personas que están ahí, en el barro, encajando las piezas bajo el sol. Es poético, pero es la cruda realidad. Y fíjate cómo esto nos hace pivotar de manera natural hacia el tercer bloque de nuestro análisis a fondo, que es el ineludible factor humano. Porque, vistos los retos legales con los ayuntamientos y los retos físicos con las montañas y los puentes térmicos, queda meridianamente claro que el éxito de toda esta aventura monumental depende enormemente de quién maneje el barco y de qué es lo que espere la persona que va a bordo como pasajero. Totalmente. Este segmento de los apuntes de Mundo Modular entra de lleno en la gestión de proyectos y casi te diría que en la psicología humana. Sí, totalmente. Empieza señalando con letras mayúsculas que elegir mal al proveedor es el riesgo número 1. Es el origen del que emanan prácticamente todos los males posteriores en esta industria. Y el texto lo describe como una reacción en cadena devastadora, ¿eh? O sea, un mal proveedor no significa simplemente que el tirador de una puerta venga suelto o que la pintura tenga un arañazo, ¿no? Ojalá fuera solo eso. La fuente detalla que un mal profesional provoca retrasos eternos en la entrega, caídas drásticas en la calidad de los materiales frente a lo que se prometió en el contrato y, por supuesto, la aparición mágica de facturas con sobrecostes inesperados en el último minuto. Y el mecanismo por el cual un mal proveedor puede hacer tanto daño en el mundo modular es muy particular. Sucede porque quien compra está en una posición de vulnerabilidad muchísimo mayor que en una obra de toda la vida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque si alguien construye una casa de ladrillo tradicional, puede ir a la obra cada semana, ver cómo suben los muros, tocar los materiales, y si detecta que el constructor está usando un aislante barato o haciendo las cosas mal, puede paralizar la obra y no pagar la siguiente certificación. Hay un control visual continuo. Claro, ves lo que está pasando en directo en tu parcela. Exactamente. Pero en la construcción modular, el cliente adelanta una cantidad de dinero gigantesca mientras su casa se construye a cientos de kilómetros de distancia a puerta cerrada. Cuando los módulos llegan a la parcela, las paredes ya están cerradas, pintadas y con los enchufes puestos. Ostras, claro. Maniobra de quien compra es prácticamente nulo. Ya está vendido. Eso es, se da cuenta del engaño cuando llega el invierno y la casa está helada. Madre mía, la vulnerabilidad es absoluta. O sea, tienes que confiar a ciegas totalmente. Y luego está la otra cara de esta moneda, del factor humano, que no recae en el proveedor, sino en el propio cliente. Ese es un punto buenísimo. Claro, el problema número 6 del que habla Juanmi, de forma muy directa, son las expectativas irreales de quien compra. Comenta que hoy en día la gente espera una experiencia pulcra, impoluta, casi de película de ciencia ficción. Todo limpio, sin una mota de polvo, sin voces ni tensión en la parcela. Una utopía, vamos. Y claro, pensando en esto, es evidente que las campañas de marketing nos han mal acostumbrado de una forma brutal. Estaba pensando que planificar la instalación de una casa modular a día de hoy es casi como organizar una boda por todo lo alto. A ver, explícame eso. Pues que si alguien llega el día de su boda esperando firmemente que haya cero imprevistos, que el clima sea una brisa perfecta, que ningún invitado llegue tarde, que el equipo de sonido no acople ni una sola vez y que el plato principal salga al segundo exacto, pues se está garantizando su propia frustración y amargura de forma matemática. Totalmente cierto. Porque es la vida real, vaya. Siempre se va a manchar un mantel, siempre va a fallar un altavoz en el peor momento. La clave de la felicidad en una boda y, desde luego, en una obra no es que no pasen cosas, sino tener la cintura y la capacidad mental para saber reaccionar y resolver problemas. Me parece una metáfora espectacular. En lugar de esperar una perfección absoluta que sencillamente no existe en este planeta, claro. Es que esa metáfora de la boda refleja muy bien la carga emocional del proceso. Y hay un contexto psicológico profundo aquí. La propia etiqueta de producto prefabricado actúa casi como un sedante para nuestro cerebro. Qué curioso, un sedante. Sí, desactiva las alarmas naturales de riesgo que sí tendríamos encendidas al enfrentarnos a la construcción tradicional de un edificio. Da una falsísima sensación de control total. Al venir de una fábrica, en un camión, la mente asume que el producto está exento de las leyes del caos del universo físico. Como si fuera un teléfono móvil en su caja. Exacto, redefinir esas expectativas iniciales, asumir internamente que esto empieza como un proceso industrial hipercontrolado, pero que inevitablemente termina siendo una obra civil pura y dura, con todas sus variables e inclemencias climatológicas, es un paso tan importante para el éxito del proyecto como hacer un buen estudio topográfico. Completamente de acuerdo.
Esa preparación mental es, de facto, la primera piedra de la casa. Y bueno, después de este intenso y necesario baño de realidad, donde casi parece que hayamos venido a aguar la fiesta de las casas modulares a quienes nos escuchan, es el momento crucial de estructurar un plan de acción defensivo. Que lo hay, afortunadamente. Claro, hay que destacar que la fuente no se queda solo en la queja o en señalar el desastre, sino que ofrece una hoja de ruta clarísima y muy pragmática para evitar que el sueño modular se transforme en esa pesadilla de la que hablábamos. Es la parte más constructiva del documento. Sabiendo ahora dónde están las trampas, los agujeros ocultos en los presupuestos, los puentes térmicos y los vericuetos legales, ¿cómo se asegura una victoria al enfrentarse a un proyecto así? Pues las soluciones que extraemos de los apuntes van directas a la raíz del problema. La primera directriz, como era de esperar tras hablar del factor humano, es elegir a un proveedor que sea realmente fiable. Pero fiable de verdad. Claro, ese es el matiz importante. ¿Qué significa fiable? No basta con leer 2 reseñas de 5 estrellas en Google o ver unas fotos bonitas en Instagram. Requiere un trabajo de investigación real. Hay que exigir visitar la fábrica en persona, pedir el contacto de clientes anteriores para preguntarles por su experiencia real meses después de la entrega e incluso revisar la solidez financiera de la empresa. ¿Toca hacer de detective? Literalmente. La segunda regla de oro es realizar un estudio exhaustivo del terreno antes, y subrayo esto, mucho antes de dar cualquier paso económico o firmar ningún documento de reserva. Conocer la topografía exacta, la dureza de la roca y la normativa urbanística local es innegociable. Vamos, nada de dejarse llevar por el impulso y comprar una parcela a ciegas solo porque las vistas al atardecer son preciosas. Hay que llevar a un arquitecto o a un aparejador para que mire esa tierra con ojos clínicos y diga si allí puede entrar una grúa o no. Exactamente. El romanticismo hay que dejarlo para cuando la casa ya esté puesta. En tercer lugar, el texto insiste en contar con un presupuesto verdaderamente realista. Olvidarse del número comercial en letra grande de la web y sentarse a construir una hoja de cálculo completa que incluya absolutamente todos esos gastos periféricos de los que hemos hablado. Licencias, cimentaciones, transportes especiales. Quizá el más contraintuitivo en la sociedad actual. A ver. No tomar decisiones con prisas. Y aquí emerge una gran paradoja que me parece maravillosa, y creo que a nuestra audiencia le va a dar mucho que pensar. Resulta que para conseguir una casa cuyo mayor argumento de venta es precisamente que se construye de manera súper rápida y ágil, primero hay que obligarse a pasar por un largo periodo de tomar decisiones de manera extraordinariamente lenta, aburrida, reflexiva y pausada. Es irónico, sí. Es exactamente como tensar la cuerda de un arco, fíjate. El proceso de tirar hacia atrás es lento, requiere mucha fuerza de voluntad, muchísima paciencia para no soltar antes de tiempo y una enorme precisión visual para apuntar bien. Hay que aguantar la tensión. Qué buena imagen. Pero una vez que se ha hecho todo ese trabajo previo y por fin sueltas la cuerda, pues la flecha, o en este caso la casa modular, vuela a toda velocidad y directa hacia el objetivo sin desviarse. Para poder correr al final, primero hay que ir muy despacio. Esa paradoja de la lentitud estratégica frente a la velocidad de ejecución sintetiza la esencia del mensaje de mundo modular, sin duda. La gran lección de este análisis no radica en perseguir la utopía inmadura de evitar absolutamente todos los problemas o imprevistos. Porque la lluvia va a caer igual. Eso es. La lluvia caerá, algún papel en el ayuntamiento se retrasará seguro. El verdadero poder reside en la anticipación. Saber de antemano qué problemas estructurales, físicos o legales van a aparecer antes de mover un solo euro del banco o un gramo de tierra de la parcela, pues cambia por completo el equilibrio de poder en este sector. Es una ventaja competitiva brutal. Pone el control verdadero y tangible a favor de quien compra, eliminando esa fe ciega en el proveedor de la que hablábamos antes. Pues a modo de gran resumen final de esta exploración, creo que ha quedado más claro que el agua. Las casas prefabricadas y modulares no son artefactos mágicos traídos del futuro, y desde luego no vienen siendo perfectas por defecto de fábrica. Exacto. Sin embargo, y esto es crucial recalcarlo para cerrar el círculo, cuando se plantean con cabeza, cuando se invierte el tiempo necesario en la planificación previa, cuando hay un conocimiento profundo de lo que esconde el terreno, una previsión económica seria sin autoengaños, y se pone a un proveedor excelente a los mandos del proyecto, Pues entonces sí. pueden convertirse en una opción habitacional verdaderamente extraordinaria, altamente eficiente energéticamente y con un diseño espectacular.
Sin lugar a dudas, este análisis resulta una herramienta de vital importancia para cualquier persona que esté considerando abrazar estas nuevas formas de vivienda, pero yo diría que el valor va más allá del sector inmobiliario. ¿En qué sentido? Pues que es un ejercicio de comprensión fascinante en términos generales. Nos sirve para observar de cerca cómo las supuestas soluciones disruptivas, por mucha tecnología puntera, mucha robótica o mucho marketing que incorporen, siguen teniendo que batirse en duelo constante contra los obstáculos más antiguos, pesados y físicos de nuestro entorno terrenal. Y para cerrar definitivamente este espacio hoy, quiero dejar flotando en el aire una reflexión final para nuestra audiencia. Un pensamiento un tanto provocador para darle una última vuelta de tuerca a todo lo que hemos puesto sobre la mesa. Me encantan esas reflexiones tuyas. A ver, Porque, claro, si nos paramos a pensarlo fríamente, si resulta que los mayores obstáculos para levantar una casa del siglo XXI, que ha sido diseñada con inteligencia artificial y ensamblada por máquinas en una fábrica de última generación, son exactamente los mismos problemas burocráticos y logísticos que teníamos hace 100 años. es decir, la extrema lentitud de los despachos. Exacto, el papeleo interminable y el tener que preparar la tierra con una excavadora diésel. Entonces surge una pregunta. ¿Está la verdadera revolución de nuestro tiempo en seguir prefabricando las casas para hacerlas más rápidas? ¿O deberíamos empezar a prefabricar soluciones y sistemas ágiles para la pesada burocracia que frena todo ese progreso? ¡Qué buena pregunta! Ahí lo dejamos. Queda hecha la invitación para quienes nos escuchan a seguir dándole vueltas a este concepto y sobre todo a seguir cuestionando siempre con mirada crítica todo aquello que a primera vista en Internet parece demasiado fácil.